Buenos días, soy el doctor Jesús León, soy residente de tercer año de Medicina Oncológica y el día de hoy vamos a conversar acerca del tratamiento sistémico del melanoma. Ya previamente se conversó acerca de la biología de la enfermedad, la anatomía patológica, la correlación clínico-patológica, así como los métodos diagnósticos y el tratamiento local de la misma. Haciendo un breve resumen, en los últimos años ha habido una evolución importante en cuanto a las terapias sistémicas aprobadas por la FDA para el melanoma metastásico inicialmente y también para el contexto adyuvante. Previo al 2010, básicamente desde el punto de vista de quimioterapéutico, se utilizaba la carbazina como medicamento de elección y desde el punto de vista de la inmunoterapia, las altas dosis de interleucinas, así como el uso de interferón A2B, eh, fueron estándar de tratamiento. Sin embargo, tanto en el contexto metastásico, incluso en el contexto adyuvante, existía una baja supervivencia libre de enfermedad, así como en el caso de los metastásicos también una baja supervivencia libre de progresión y sobrevida global. Ya a partir del 2010 en adelante, con los nuevos estudios de la biología molecular y del microambiente tumoral, se han desarrollado fármacos, por un lado, que son inhibidores de los puntos de control inmune como el ipilimumab, el nivolumab, el pembrolizumab, que fueron secuencialmente aprobados en condiciones metastásicas, posteriormente de forma individual e incluso en combinaciones en el contexto adyuvante. Por otro lado, con el estudio de las alteraciones diana susceptibles a terapia dirigida, se han desarrollado fármacos contra el BRAF, la mutación B600G, así como inhibidores MEK, los cuales se combinan con estos inhibidores BRAF. Y también ha tenido un importante auge, en primer lugar aprobado para escenarios metastásicos y ya actualmente existen combinaciones aprobadas para contextos adyuvantes. Haciendo un breve repaso, la clasificación clínico-patológica actualmente utilizada clasifica el melanoma cutáneo en 4 tipos, que son el melanoma de espesor superficial, el melanoma nodular, el melanoma lentigo maligno y el melanoma cralentiginoso. Cada uno de ellos previamente conversado, lo que son la distribución topográfica, la epidemiología, la relación en cuanto a la exposición solar y el pronóstico. Desde el punto de vista genético e inmunológico existen características que hacen el melanoma una enfermedad bastante particular. Por un lado, es el tumor o el cáncer que tiene mayores cargas de alteraciones genéticas somáticas de todos los tumores humanos. Las mutaciones por célula del melanoma son muy variables de un paciente a otro, ya que no todos están asociados con el daño de ADN inducido por la radiación ultravioleta. Así, por ejemplo, los melanomas en cabeza, cuello o extremidades superiores suelen estar asociados a mayores tasas de alteración genética, las de tronco o extremidades inferiores en un rango intermedio, y las superficies acrales, mucosas o viales suelen tener más tasas más bajas de mutación. En cuanto al tratamiento, tenemos por un lado la presencia de múltiples mutaciones que confieren resistencia a las terapias dirigidas a la vía de proteinquinasa asociado a mitógeno, como por ejemplo el uso de inhibidores BRAF y inhibidores MEK. Por otro lado, tenemos también un enriquecimiento variable de neoepítopos que confieren sensibilidad a inmunoterapia propio del melanoma. Así, desde el punto de vista genético, se puede conseguir mutaciones de BRAF en un 50% de los pacientes, mutaciones del RAS en un 20%, sobre todo a expensas de la isoforma NRAS, también pudiendo estar presentes alteraciones en el HRAS y en el KRAS. También tenemos alteraciones en el NF1 en un 15% de los casos y en menor proporción mutaciones en KIT, GNAQ y GNA11. Por otro lado, estas mutaciones impulsoras de la enfermedad, es decir, que estimulan la supervivencia, la proliferación de estos tumores, también se modifican por genes como el CDKN2A y el PTEN. Por lo que es importante
correlacionar también el uso de esto, las alteraciones que se encuentran en estos últimos. Así entonces, las mutaciones previamente descritas, que son BRAF, RAS y KIT, todas ellas se caracterizan porque lo que hacen es estimular corriente abajo la vía de señalización de señales de crecimiento, con lo cual es susceptible el tumor a terapias dirigidas a BRAF, específicamente los que tienen la mutación B600EOK, y estos asociados a inhibidores MEK. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de los inhibidores BRAF, para la mutación B600G tenemos el emurafenib, el dabrafenib y el encorafenib, y estos se suelen asociar a inhibidores MEK como el cobimetinib, el trametinib y el binimetinib. Desde el punto de vista inmunológico, está descrito, está estudiado ampliamente que en el hecho invasivo de los márgenes del melanoma se produce una interacción entre las células CD8 sensibilizadas posterior al reconocimiento antigénico por los neoepítopos de las células de melanoma y la expresión de PDL1 en la superficie de las células de melanoma produce una inhibición en la respuesta citotóxica de estas células. El uso de inhibidores de punto de control inmune evaden este bloqueo, permitiendo que se produzca la citotoxicidad mediada por células T. Sin embargo, se ha descrito resistencia también a este tipo de terapias anti-PD1 o anti-PDL1. Estas últimas se asocian a mutaciones de la vía del JAK1 y 2, así como de la beta-2 microglobulina, que producen una disminución en la expresión de PD1 a nivel de las células inmunes, con la consecuente resistencia al tratamiento inmunoterápico. Es por eso que entonces el uso de fármacos como el ipilimumab, el nivolumab o el pembrolizumab han sido ampliamente estudiados con resultados muy favorecedores que han aumentado tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de progresión. Entendiendo que estos son los principales brazos de tratamiento, vamos a considerar entonces 4 escenarios clínicos, como son en primer lugar la terapia no adyuvante en adultos con melanoma cutáneo resecable, terapia adyuvante ya para pacientes con melanoma resecado en estadios 2 en adelante, terapia paliativa en pacientes adultos con melanoma cutáneo ya sea irresecable o metastásico, y la terapia para tratar para melanomas no cutáneos de estadio 2 en adelante, basándonos en una revisión del Acta Dermatológica y Neurológica de 2020, así como la última guía ASCO de terapia sistémica para melanoma. En el contexto neoadyuvante se han realizado múltiples estudios que evalúan la inmunoterapia, tanto con ipilimumab seguido de cirugía y ipilimumab adyuvante, así como la combinación de nivolumab y posteriormente ipilimumab. También se ha evaluado el uso de nivolumab a diferentes dosis e incluso se ha combinado el ipilimumab con alta dosis de interferón. Más recientemente, estudios con pembrolizumab y más alta dosis de interferón. En todos estos estudios, a pesar de que hubo una variabilidad entre 30 y 40% de respuesta patológica completa, estos estudios están muy recientes, no han madurado lo suficiente y no han reportado resultados a largo plazo en términos de sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global, por lo cual actualmente no tienen una indicación formal. A su vez, estos fármacos todos se han asociado a un alto índice de efectos adversos relacionados a la terapia, incluso grado 3 en adelante de un 32, un 40%. Por lo que actualmente la terapia no adyuvante no se encuentra aprobada. Aquí tenemos estudios que se han hecho en pacientes que tienen mutación del BRAF B600EK con el uso de terapia dirigida, ya sea con dabrafenib, trametinib, dabrafenib, este segundo estudio también, bemurafenib, dravafenib, más trametinib, y encorafenib con binimetinib. En todos los casos,
hubo una respuesta variable entre el 17 e incluso 33, 58, 62% con todas las combinaciones, pero también a expensas de un importante número, como alrededor de un 50% de efectos adversos graves. Y estos estudios no han reportado tasas importantes de sobrevida libre de progresión. Solamente este primero de dabrafenib trametinib reporta una sobrevida libre de recaída de 19 meses en el contexto adyuvante, pero a expensas de un 47% de efectos adversos graves. Entonces, la guía de la ASCO actualmente no recomienda el uso de tratamiento sistémico neoadyuvante para pacientes con melanoma seleccionables para tratamiento quirúrgico. En el contexto adyuvante se han hecho estudios, sobre todo en pacientes estadio 3 en adelante, que han evaluado inmunoterapia, han comparado ipilimumab versus placebo, han comparado nivolumab versus ipilimumab, dabrafenib trametinib en pacientes que por supuesto tienen la mutación del BRAF, pembro versus placebo y bemurafenib versus placebo. En la mayoría de ellos, por no decir en todos, se ha logrado los objetivos primarios dados por sobrevida libre de recaída, sobrevida global, y en este contexto existe ya la aprobación para pacientes de estadio 3 en adelante de todas estas combinaciones. Aquí podemos ver que en todos los casos el tratamiento propuesto ha superado el control y los efectos adversos han sido variables desde un 15% para el tratamiento con pembrolizumab hasta un 54% con ipilimumab, este último siendo más tóxico. Estas son las dosis a las que fueron realizados los estudios. Pembrolizumab en el contexto adyuvante, 200 miligramos por kilo de peso cada 3 semanas durante 52 semanas. El nivolumab, 240 miligramos cada 2 semanas o 480 cada 4 también por un año. Y el dabrafenib, 150 miligramos vía oral 2 veces al día, más trametinib 2 miligramos vía oral una vez al día también por un año. En ese sentido, la recomendación para pacientes en estadio 2 no está aprobada la adyuvancia, y en pacientes de estadio 3 en adelante que sean BRAF salvaje está aprobado lo que es el nivolumab y el pembrolizumab por un año. Para pacientes que sí tienen la mutación BRAF, además de estos dos, está aprobado también la combinación de dabrafenib trametinib, siendo esta de primera elección en estos pacientes, más aún si están asociados a metástasis cerebrales, porque esta combinación ha demostrado ser beneficiosa y tener un impacto en la respuesta a nivel de las lesiones cerebrales. Para pacientes que tienen mutaciones BRAF distintas a la B600EK, no hay tratamiento, no hay terapia dirigida actualmente aprobada, por lo que la inmunoterapia sería el tratamiento de elección. En pacientes paliativos que tienen, ya sea porque tienen enfermedad irresecable o tienen metástasis, se han hecho estudios, son los que están más ampliamente estudiados. Por un lado tenemos estudios donde únicamente evaluaron el uso de inmunoterapia, nivolumab en primera línea, el CheckMate 066, nivolumab en segunda línea, el 037, la combinación de IPI más nivolumab en primera línea, el estudio 67, el Keynote 066 que evaluó pembrolizumab en primera línea y el Keynote 002 que evaluó pembrolizumab a segunda línea cuando la primera fue ipilimumab y no respondieron. Aquí podemos ver que los grupos de control solían ser dacarbazina, 1000 miligramos por metro cuadrado, placebo o la quimioterapia escogida por el investigador. En todos ellos vean la importante diferencia en términos de sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Vean aquí 51 versus 21. La tasa de respuesta 27 versus 10. La mediana de la sobrevida 16 versus 14 meses. Y de sobrevida libre de progresión 3.1 por 3.7 en el caso del nivolumab ya en segunda línea. ¿Okay? Por supuesto, en primera línea las respuestas son bastante más importantes. Aquí podemos ver que en cuanto a distintas dosis que se evaluaron de ipilimumab
nivolumab en combinación fue superior a cuando se dieron en monoterapia. Vean que en ese estudio la sobrevida de los 60 meses fue de un 52% para el grupo que recibió la combinación versus 44% para los que recibieron solamente el nivolumab y 26% para los que sí recibieron únicamente ipilimumab. Para los demás casos, pues también hubo diferencias. Vean aquí, en pembrolizumab en primera línea, 32 versus 15, y en pembrolizumab en segunda línea, después del tratamiento con IPI, 36 versus 38, aparentemente no hubo diferencia en este último. Los efectos adversos grado 3 o 4 fueron de alrededor de 11 al 30%, salvo en la combinación ipilimumab-nivolumab, que resultó ser la más tóxica. Desde el punto de vista de las terapias dirigidas BRAF solo o BRAF asociado inhibidor MEK, por supuesto en pacientes que tienen la mutación, los primeros estudios evaluaron únicamente los medicamentos de forma monoterapia y los comparaban con dacarbazina. En ambos casos eran mejores los resultados en términos de sobrevida libre, sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Ya los estudios que los combinan, un inhibidor BRAF con un inhibidor MEK, y los comparan con un inhibidor BRAF más placebo, es importante la diferencia, 22 versus 17 en términos de sobrevida global, 12 versus 7 en términos de sobrevida libre de progresión. Asimismo, entonces, se han realizado varias combinaciones entre los inhibidores BRAF, bemurafenib, dabrafenib y encorafenib, y desde el punto de vista de los inhibidores MEK, con cobimetinib, trametinib y benimetinib. En todos ellos ha habido variabilidad entre los efectos adversos graves grado 3 o 4, desde un 12% en los pacientes con monoterapia hasta un 50-60% en los pacientes con la terapia combinada, por lo que es importante entonces seleccionar bien qué pacientes tienen la capacidad funcional mínima para estas combinaciones y por supuesto vigilar activamente las toxicidades de los fármacos. Ya actualmente existen 3 estudios que han evaluado las combinaciones tanto de inmunoterapia con inhibidores MEK e inhibidores BRAF. El Keynote 022, Pembro, dabrafenib, trimetinib versus la combinación sin el Pembro. El estudio Inspire 150, atezolizumab más bemurafenib más cobimetinib versus la combinación sin el atezolizumab. Y el estudio Combi-I, espartalizumab más dabrafenib más trametinib. Podemos ver que las sobrevidas libre de progresión, las sobrevidas globales también son mejores en la combinación de la tripleta, pero en todos los casos los efectos adversos son muy superiores, limitantes de las dosis, así que realmente esto es algo, estas combinaciones realmente deben ser consideradas en pacientes bien capaces. Es importante la tolerabilidad. En ese contexto entonces, la guía del ASCO recomienda de forma similar a las indicaciones de adyuvancia para pacientes con BRAF tipo salvaje, se puede utilizar, las opciones son ipilimumab más nivolumab, seguido de nivolumab, o el uso de monoterapia de nivolumab o de pembrolizumab. También para los que tienen la mutación BRAF mutado están estas mismas opciones, pero además tenemos la combinación de terapia dirigida dabrafenib más trimetinib, encorafenib más binimetinib y bemurafenib más cobimetinib. Cuando un paciente realiza progresión de enfermedad posterior a un fármaco anti-PD1 en pacientes con enfermedad metastásica y resecable con BRAF salvaje, ipilimumab solo o regímenes, esquemas que contengan el ipilimumab son la recomendación. Y en el caso de que se tenga la mutación, pues por supuesto las combinaciones de terapias dirigidas. En el caso de pacientes que tengan lesiones irresecables que no son recomendables para tratamiento sistémico, el tratamiento con la vacuna T-VEC que se coloca
se instila de forma subcutánea sobre la lesión, se puede utilizar como tratamiento primario. Ya por último, un poquito acerca de melanomas no cutáneos. El tratamiento del melanoma uveal en pacientes con estadio 2 en adelante no tiene estudios suficientes para poder hacer recomendaciones de alto impacto, con alta evidencia. Por otro lado, los pacientes que tienen melanomas mucosos, el tratamiento es el mismo que fue descrito en pacientes con enfermedad metastásica de melanomas cutáneos. Por último, tenemos aquí un breve resumen sobre las distintas terapias que están aprobadas, todas ellas en escenario metastásico y también algunas en contexto adyuvante. Vemurafenib, coimetinib, combinaciones de terapias dirigidas, ipilimumab, nivolumab, pembro y combinación de ipilimumab y nivolumab. Esta última, el T-VEC, que es el herpes virus oncolítico inyectable que se coloca de forma local en pacientes con enfermedad irresecable. Espero que les haya servido este breve resumen y bueno, muchas gracias por su atención.